Homelander tomó vuelo y vio la ciudad por completo desde el aire. A lo lejos vio dos seres débiles que estaban a punto de ser asaltados, así que antes de que pudieran hacerle algo, aterrizó entre estos demonios y sus asaltantes. Superman. Exclamó uno de los asaltantes aterrorizado y sorprendido, pero para su mala fortuna su nerviosismo lo hizo activar su arma y... ¿Están bien? Los demás seres escaparon del miedo aterrorizados, aunque John decidió dejarlos vivir otro día. Estos dos seres le agradecieron y lo admiraron por sus habilidades y acto heroico. ¿Nos das fotógrafo? Claro que sí. Homelander llevó a estas dos demonios en sus hombros a su destino, ayudándolas también con las cosas que llevaban. Al llegar estas dos seres lo agradecieron y le pidieron saber quién era su salvador. Llámame patriota. Homelander pasó todo ese día salvando gente que ocupaba la ayuda y la esperanza de un ser poderoso. En una de esas salvó al dueño de un edificio con apartamentos de ser asesinado, así que se pudo quedar a dormir gratis en ese edificio su primer noche en el infierno. A la mañana siguiente saludó al demonio de la recepción con toda la alegría motivándolo a seguir trabajando. Te amo, Homelander. Él solo sonrió y se fue a jugar. Homelander se empezaba a hacer oír por todo el infierno con un eslogan que decía, Homelander es el nuevo Superman. Todo era genial para John y su nueva marca, donde él mismo se presentaba ante las cámaras y las personas, siempre con una sonrisa, pero aquí el éxito significa llamar la atención de los peces grandes del infierno, el Hotel Has-Been, los Overlords y Vox-Tech. Tell me what the fuck this is? Vox se dio cuenta que este ser podría superar por completo a su empresa por todas sus capacidades y valentía al resolver el crimen, algo que nunca antes en la historia del infierno había pasado. No estaba loco, realmente si había un humano con capa y lo quiero muerto, como ese insecto se atreve a hacer que mi compañía sea un pequeño gatito al lado de él, gritó Vox. Ay, Voxito, calmate, no durará mucho, dijo de forma tranquila Valentino, sin dejar a Vox continuar hablando del tema. Bienvenidos, soberanos del infierno. Los he invitado aquí a todos porque representan los poderes que gobiernan nuestra ciudad. Buen viaje de regreso al asilo, pendejos. ¡Pero qué mierda! ¡Si acabamos de entrar a la sala! ¿Madre? Carmila cuando vio a los ojos a Homelander supo que había algo raro en él, una doble moral que combinada con sus habilidades, podía ser una amenaza real para el infierno. Cuando Homelander se hizo popular entre la gente, decidió meterse más en su idea, e investigar en los archivos e identificaciones del infierno, a ver quién realmente era este señor, solo para encontrar que no había nada. Lo que se le hacía más extraño a Carmila era su apariencia, que era la de un humano pero con la diferencia de que tenía habilidades especiales, y que era más pequeño que los humanos promedio de su mundo mortal. ¿Cómo un ser así puede existir en el infierno?, se preguntó Carmila.
Ella, al ser la Overlord que es, tenía que saber el porqué de la apariencia y habilidades de Homelander, ya que simplemente sus habilidades no cabían en este universo. Además eso, ella quería saber las verdaderas intenciones de este nuevo superhéroe y las maneras de acabar con él si era necesario. Estuvo investigando por las siguientes 3 semanas más de cerca a Homelander, analizando los rastros de sus aterrizajes, para calcular la fuerza con la que aterrizaba. Al hacer sus cálculos sobre el tamaño y proporciones, descubrió que la fuerza máxima de Homelander excedía a las 200 toneladas por mano, siendo superior a cualquier ser que habitara o habitó el infierno. En cuanto a durabilidad, lo único que descubrió fue que era resistente a las balas y explosiones de bajo rango, además de ser inmune a habilidades de control mental y ataques de manipulación. En la 3ª semana descubrió que Homelander tenía una visión de calor y que ésta tenía la potencia suficiente para destruir colonias y edificios enteros, además de poseer un grito sónico que era capaz de hacer que los oídos de la gente sangraran. Lo de la visión de calor lo descubrió después de que Homelander hiciera un intento de rescate para salvar a una demonio que fue secuestrada por una mafia. Gracias a su incompetencia terminó matando a la demonio y de paso a toda la colonia junto con algunos edificios cercanos. Fue bastante criticado por este hecho y mucha gente perdió la esperanza en él mucho más temprano de lo que Carmila se esperaba. Gracias a eso, Homelander al día siguiente hizo una conferencia donde explicó este tema e intentaría calmar a la comunidad. Pero en vez de calmarse, la gente mostró su descontento hacia él lanzándole tomates, disparándole, insultándole y hasta lanzándole un Parecía que la verdadera cara de John, que tanto sospechaba Carmila, por fin sería mostrada al público y estuvo a punto de cargar sus ojos de energía para después matar a todos ahí, pero recordó aquella vez cuando estaba a punto de hacer exactamente lo mismo, pero se controló. Para la sorpresa de Carmila, que veía todo esto en vivo, Homelander se controló y aprovechó que tenía un bebé en la mano para decir: «Ven a este bebé. Podría matarlo ahora para desquitarme y mostrarles lo poderoso que soy usando mi fuerza o mi visión láser. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que entiende el enojo de su gente y acepta cuando se merece que lo insulten. Y sí, gracias a mí paso esta desgracia y lo acepto. Pero ¿saben? Un verdadero héroe es aquel que no le miente a su comunidad y mejora como persona para poder estar al servicio de los demás. Intentaré que esto nunca más vuelva a pasar, pero ustedes quiero que hagan algo. No puede existir paz en una comunidad si las personas no tienen ganas de cambiar. Así que quiero ustedes, al igual que yo, luchemos y mejoremos por un infierno mejor. ¿Quién está conmigo? But he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's home. El lunes de la 4ª semana decidió seguirlo después de una conferencia para saber dónde vivía, aunque no pudo seguirlo ya que tomó vuelo y fue imposible seguirlo gracias a su velocidad. El martes fue lo mismo, Carmila se disponía a seguir a Homelander, pero su velocidad y vuelo se lo hicieron imposible. El miércoles Carmila decidió cambiar de plan. Al ver que esto no funcionaba, pasó los siguientes 2 días poniendo más cámaras por la ciudad para ver dónde vivía el patriota, hasta que el viernes por fin pudo encontrar su lugar de residencia. Homelander vivía en el apartamento aquel donde pudo dormir gratis gracias a su acto heroico que semanas antes hizo hacia el dueño. El sábado Carmila estuvo dispuesta a meterse al departamento de Homelander para encontrar alguna evidencia de lo que era y quería. Estaba a punto de entrar a la recepción, pero al abrir la puerta sintió que alguien más la abría desde dentro y ese alguien era Homelander. Al pasar uno al lado del otro intercambiaron miradas y parecía que los dos pudieron ver cosas del otro. Carmila no sintió miedo y volvió a ver lo mismo que había visto antes. Homelander durante las últimas semanas se sintió observado y analizado, y él simplemente no sabía quién era el que andaba detrás de él. Pero al momento de pasar al lado de Carmila supo que había encontrado a ese alguien.
Pero lo que más hizo que se le quedara en la mente ese momento, fue que al verla directamente a los ojos, pudo ver a alguien, que él, ya, conocía. Homelander se fue volando y desapareció del lugar, sin olvidarse de esta persona que se le hacía tan familiar. Carmila decidió irse y abandonar la misión ya que el lugar se estaba llenando de puestos de comida y porque el ambiente, a pesar de no tener miedo, hizo que se sintiera insegura de sus acciones. Lo volvió a intentar el día siguiente y logró meterse al departamento gracias a la ventana que estaba abierta. Se preparó para iniciar la búsqueda de cualquier cosa que pudiera dar algo de información y después de un rato de andar buscando en los cajones, encontró un recipiente que contenía canas. Carmila abrió el frasco para llevarse una muestra, pero antes de que pudiera hacerlo escuchó pasos acercarse rápidamente y la puerta abrirse de forma brusca. Había caído en una trampa. Homelander abrió la puerta buscando a esta señora con sus ojos completamente rojos. Carmila apenas se había logrado escapar. La española ya había usado todo para sacar información, aunque al final solo consiguió que Homelander supiera que ella lo espiaba y seguía. Además de haber caído en una trampa que casi le costaba la vida, estaba frustrada con todos sus intentos fallidos de saber quién o qué era este tipo y simplemente quería acabar con todo esto, pero sabía que no podía, ya que si Homelander era capaz de asesinarla a sangre fría sin ni siquiera aceptar razones, ¿de qué más era capaz este tipo? Con el paso de las semanas casi todos los Overlords se hicieron muy cercanos a Homelander, menos algunos cuantos. Carmila. Y Cestial era uno de ellos. Cestial durante toda la investigación ayudó a Carmila a calmarse y sentirse mejor, pero siempre que podía le mencionaba y le insistía que acabara con la investigación, ya que no quería que el patriota supiera de lo que hacía su amiga y arriesgarse a que le hiciera daño. Le preguntó a Carmila si quería ir a un nuevo restaurante que apenas se había inaugurado. Carmila le contestó de forma alegre que con gusto iría con él y le agradeció porque por hoy podía dejar el tema de Homelander de lado para poder cenar con su mejor amigo. Horas después en el restaurante, al terminar de pedir, empezaron a platicar. Hablaron de sus problemas personales, en especial Carmila, que se sentía frustrada por todo el asunto de Homelander, ya que a pesar de querer dejar este tema de lado no podía entender por qué este ser se veía de esa manera y tenía habilidades tan surreales. Además quería saber las verdaderas intenciones que tenía, ya que podía sentir una mala persona que podía ser en peligro para todo el infierno. Como él es literalmente un superhéroe, ¿quién lo creó y cómo? Se creó solo. ¿Qué quiere él? Carmila preguntó de forma frustrada a Cestial, que solo la escuchaba. Carmila, no sé mucho de este nuevo pecador, pero lo que sí sé es que si me ocupas para sentirte mejor, ahí estaré para ti. Contestó Cestial con una sonrisa en su cara. Cestial, gracias por estar en mi vida. Respondió Carmila igual con una sonrisa en su cara. Ambos recibieron sus platillos y se dieron un brindis. Pasaron varias horas platicando y riéndose mientras disfrutaban un momento juntos, algo que llevaban mucho tiempo sin hacer. Platicaron más sobre sus experiencias, miedos y otras cosas, y Cestial, al sentirse en confianza, decidió hablar sobre su vida pasada y la razón por la que estaba en el infierno. En los años 50 del siglo XV solía tener problemas con su esposa, ya que ella era una persona muy posesiva, pero él siempre le respondía de forma respetuosa y coherente que lo dejara en paz, algo que la molestaba mucho ya que no hacía lo que ella decía, y la única que terminaba enojada era ella. Un día esta actitud fue insoportable y decidió cortarla y echarla de la casa. Cestial, semanas después de ello, fue a una plaza y por andar distraído chocó con una chica. Ambos se disculparon y al devolverse sus respectivas cosas, se miraron a los ojos y sintieron un sentimiento de gusto mutuo, como si estuvieran destinados a estar juntos. Quedaron en verse al siguiente y así fueron todos los días hasta que después de varios meses Cestial se le declaró. La chica aceptó con mucha alegría y felicidad. Se casaron y Cestial la invitó a quedarse y vivir en su casa, donde después de algunos meses tuvieron 2 hijos y una hija. Todo parecía felicidad para la vida de Cestial, tenía una familia que amaba y no tenía problemas con nadie, bueno, si había alguien.
Celestial un día al volver de trabajar se empezó a sentir muy mal, parecía que el estómago se le iba a salir, y a pesar de que los doctores de la época le daban de todo, el dolor solo empeoraba. A pesar de ello seguía trabajando para darle de comer a su familia, la cual estaba muy preocupada por él. No se preocupen, todavía aguanto, decía Celestial cada que sus hijos o su esposa le decían que dejara de trabajar. Un día lluvioso regresaba del trabajo con el dolor estomacal en su máximo esplendor. Pensaba en llegar y acostarse un rato, pero al dar la vuelta en el camino que daba hacia su casa vio como la puerta de su casa estaba abierta, algo que nunca antes había visto a esas horas. Preocupado entró corriendo, pero para su desgracia una escena horrible se ponía ante sus ojos. Su expareja yacía sentada en la mesa familiar con un cuchillo para carne junto con los cadáveres cortados y desfigurados de su familia que estaban sentados en las sillas que sobraban. Tú solo eres mío, de nadie más, dijo esta señora mientras se reía de forma desquiciada. Celestial, enojadísimo, ignoró el dolor intenso que traía y se abalanzó sobre ella quitándole el cuchillo en el proceso. La apuñaló una y otra vez, pero la mujer solo se reía más. Con los órganos de su expareja salidos de su cuerpo y mucha sangre en el piso, Celestial acomodó el cuchillo con la intención de dar el golpe final, pero justo antes de clavar el cuchillo en la cabeza de su loca expareja vomitó arañas, sí, arañas, en la cara de su víctima, la cual con su último aliento le dijo: Le bendigo al mal, demonio. Celestial se levantó y al enderezarse vio arañas salir de sus oídos y nariz, además de sentir cómo era comido desde dentro. Supo que no le quedaba mucho tiempo, así que aprovechó el poco tiempo que le quedaba para darle un beso al cadáver de su esposa, luego al de sus 2 hijos y luego al de su hija, los cuales estaban sentados alrededor de una mesa donde alguna vez hubo felicidad y alegría. Se sentó en la silla donde siempre se sentaba al comer a esas horas con su familia, solo para momentos después dejar caer su pecho y cabeza sobre la mesa y morir. Ya en el infierno encontré al demonio al que mi exmujer le había vendido mi alma y tuve una pelea con él donde casi vuelvo a morir, pero logré acabar con él. Era dueño de varias almas y de una gran esfera poderosa. Al matarlo sentí como mi cuerpo se transformó y también absorbí el poder de esa esfera, aunque al hacerlo no sentí ningún cambio en mí. Suspiró Celestial y terminó su relato con una cara de tristeza notable. Celestial. Carmila no tuvo tiempo de terminar, ya que todo el restaurante se puso a gritar corriendo hacia la puerta que se abría. Carmila volteó extrañada y resultó que era nada más y nada menos que Homelander. El patriota daba autógrafos y se tomaba fotos, mientras Carmila lo veía con una cara seria. El patriota le pidió a sus seguidores que lo dejaran pasar ya que quería comer algo, y Homelander al voltear pudo ver que Carmila lo veía. Carmila traía un vestido que hacía que una parte de sus pechos se vieran, algo que Homelander no ignoró. Bajó la mirada y vio directamente a los pechos de Carmila, haciendo un gesto inapropiado con su cara, algo que claramente la española notó. Ella, molesta, se paró de su silla y lo confrontó directamente, llamándolo un pervertido y reclamándole en voz alta sobre la situación en frente de sus seguidores que estaban en el restaurante. Homelander no se preocupó y contestó de forma calmada y relajada: Carmila Carmine, la líder de los Overlords. Un gusto en conocerla, aunque le diré algo. He visto que me sigue y me espía, y le recomendaría que no lo haga ya que da una muy mala imagen de usted y los de su clase. Homelander no se controló y para mostrar dominancia, estiró su dedo para tocar a Carmila de la misma manera que lo hizo con Audaz. Celestial, que estaba 10 metros lejos, notó esto y antes de que John pudiera tocarla, el demonio araña adoptó una forma de sombra y lo golpeó en la cara, lanzándolo hacia una pared, rompiéndola por el impacto. Celestial entonces tomó rápido a Carmila y se fue volando del lugar antes de que Homelander pudiera componerse. Celestial dio piruetas e hizo acrobacias todo el camino y Carmila, bastante feliz, pudo sentir lo que era el vuelo por primera vez mientras volaba con su mejor amigo. Al llegar, Carmila le agradeció por haberla defendido y llevado a su casa. Antes de despedirse, Celestial le dijo que si ella quería, él la ayudaría en la investigación, ya que gracias a lo que pasó en el restaurante supo que este ser no era de confiar y que el ejemplo que él quería dar era una forma de ocultar algo oscuro en él.
Carmila le agradeció por su contribución, y antes de que cada uno se fuera por su camino, quedaron en verse para mañana seguir con la investigación, y descubrir lo que realmente era y quería este pecador patriota.